It is a joy and a privilege to be here and to serve you in the name of our Lord Jesus Christ. Es un gozo y un privilegio estar aquí sirviéndoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. I've been thinking about this opportunity for a long time, He estado pensando en esta oportunidad ya durante un buen tiempo and am very overwhelmed by the privilege to bring God's word. y estoy muy abrumado por el privilegio de traer y compartir la palabra de Dios, For I am only a sinner saved by grace. porque yo soy tan solo un pecador salvo por gracia. My hope is in Christ alone. Mi esperanza está solo en Cristo. He has forgiven me of my sins. Él me ha His blood on the perdonado, cross, Él me ha perdonado de mis pecados por su obra en la cruz. and he has clothed me in his righteousness. Y Él me ha revestido en su justicia. And that is my only hope for standing before God. Y esa es mi única esperanza al estar frente a Dios. It is the only source of strength I have to minister the word of God. Es la única fuente de fuerza para poder ministrar la palabra de Dios. And my one goal for this week Y mi única meta para esta semana is that Christ will be magnified, es que Cristo sea magnificado, that we will glory in the person of our Lord and Savior Jesus Christ, y que nos gloriemos en la persona y en la obra de nuestro Señor Cristo Jesús, and that we will rejoice in his saving work that he accomplished on the cross. y que nos regocijemos en su obra salvadora que Él consiguió en la cruz. And so during this conference, we'll be looking at Mark chapter 14 through the first part of chapter 16. Durante estas conferencias estaremos viendo Marcos desde el capítulo 14 hasta los primeros versículos del capítulo 16. And I believe you all have a handout that has the outlines for all of the messages. Y creo que todos ustedes ya tienen un manual que incluye los bosquejos para cada una de las sesiones. So I thank Brother Dan for his help in preparing that and translating it for your use. Así que le agradezco al hermano Dan por tenerlo y traducirlo para que ustedes lo puedan usar. And I hope it will be useful as we study these passages together. Y espero que les pueda ser de mucha ayuda al estudiar estos pasajes juntos. And just a little a word about the handout. Y un poco de mención acerca de este manual. I've put the main points for each message in there, He colocado los puntos principales de cada mensaje ahí and hopefully left enough space for you to jot down notes. y espero que haya dejado el suficiente espacio para que ustedes ahí pongan sus notas For whatever will be helpful for you. para lo que sea que les pueda ser de utilidad a ustedes. So as we go through, that we have a lot of material to cover. Así que al revisar esto, y como pueden ver, tenemos bastante material por cubrir, And so we'll not see every single detail, así que ciertamente no podremos ver cada uno de los detalles, but by God's grace, we'll see the big themes pero por la gracia de Dios podremos ver los temas grandes as the events of Christ's ministry culminate in the cross, a los eventos principales de Cristo culminan en la cruz and in the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. y luego la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. And so this morning we'll look at verses 1 through 11 of chapter 14. Así que esta mañana estaremos viendo los versículos 1 al 11 del capítulo 14 And I've entitled this message, The Prelude to the Cross. y he titulado a este mensaje El preludio a la cruz. Right, just a couple of comments about the context of the passage. Un par de comentarios acerca del contexto del pasaje. At the end of chapter 12, of Mark chapter 12, Al final del capítulo 12 de Marcos, Jesus asked the religious leaders a question. Jesús le pregunta a los líderes religiosos una pregunta. He said, "How can the scribes say that the Christ is the son of David?" Dice, which verse? I'm sorry, verse 35.
En el versículo 35 dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? And in that question, he was demonstrating that he was the son of David and he also is the son of God. Y en esa pregunta está demostrando que él ciertamente es hijo de David, pero también es hijo de Dios. But the religious leaders rejected Christ as the Messiah, as the Son of God. Pero los líderes religiosos lo rechazaron como Mesías, como hijo de Dios. And Mark tells us that from that point on, they asked him no more questions. Y Marcos nos dice que desde ese punto en adelante ya no hicieron más preguntas. And so the next time we see the religious leaders talking about Christ, Así que la siguiente vez que vemos a los líderes religiosos hablando de Cristo, it is here in chapter 14 where they're trying to put him to death. es aquí en el capítulo 14 en donde ya están planeando matarlo. Christ has undermined their authority Cristo ya ha rebajado la autoridad que ellos tenían while establishing his authority as the Messiah. y ya ha establecido su propia autoridad como el Mesías. And like all who reject Christ, Y como todos aquellos que rechazan a Cristo, they want to do everything they can to remove Christ. ellos quieren hacer todo lo que puedan para remover, para quitar a Cristo. And so in Mark 14, verses 1 and 2, we have events that move decisively toward the cross. Así que en Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2, tenemos estos eventos que dirigen de una forma decidida a la cruz. In this very important week of religious celebration, Y estamos en esta semana tan importante de celebración religiosa, the Passover la Pascua and the Feast of Unleavened Bread, y la fiesta de los panes sin levadura, that celebrated God delivering Israel from Egypt. que celebraban cuando Dios libró al pueblo de Israel al salir de Egipto. Jerusalem was filled with people who had come to celebrate those feasts. Y Jerusalén estaba lleno de personas que habían llegado para celebrar esa fiesta. And Mark tells us the chief priests and scribes were seeking how to arrest him by stealth and to kill Jesus. Y en Marcos ahí nos dice que buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. But they said, not during the feast, lest there be an uproar among the people. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. So the stage is being set. Así que el escenario aquí ya se está poniendo. The religious leaders want to kill Christ, Los líderes religiosos quieren matar a Cristo, but they want to do it in a way that preserves their reputation. pero quieren hacerlo de tal manera que ellos puedan conservar su reputación. But Christ said that he would be killed during the Passover. Pero Jesús dijo que él sería muerto durante el tiempo de la Pascua. And so right at the beginning of these events, Así que justo al inicio de estos eventos there's a question that comes up. hay una pregunta que surge. Whose will prevail? ¿Qué voluntad es la que va a prevalecer? The enemies of Christ or Christ's? ¿La voluntad de los enemigos de Cristo o la voluntad de Cristo? And so this is the context that we'll be looking at, the prelude to the cross and Jesus' ministry as his enemies sought to kill him. Así que este es el contexto que vemos como preludio a la cruz al ver a los enemigos de Jesús buscando matarle. And what we're going to see is that Christ rules over all. Y lo que vamos a ver es que Cristo reina sobre todo. He's presiding over everything that is happening. Él preside sobre todo lo que está sucediendo. And even as he's presiding over all that is happening, Y aún al presidir sobre todo aquello que está sucediendo, he is effectively serving those around him. efectivamente está sirviendo a todos a su alrededor.
And so we're going to see the interactions with those who have condemned Christ. Así que vamos a ver estas interacciones con aquellos que han condenado a Cristo. We're going to see the interactions with those who are still careless about Christ. Las interacciones con aquellos que aún están despreocupados acerca de Cristo. And we're going to see the interactions of those who are committed to Christ. Y veremos las interacciones con aquellos que están comprometidos con Cristo. But overall, Christ is in control, Pero sobre todo, Cristo está en control. and he is demonstrating his sovereignty Y Él está demostrando su soberanía even as he compassionately serves. aún al servir de una forma tan compasiva. So as we look at this passage in Mark 14, 1 through 11, Así que vimos este pasaje, Marcos 14, del 1 al 11. I want to point out just one structural element. Quiero señalar un elemento estructural. We've already noticed that in the first two verses, Mark tells us what Jesus' enemies are saying. Ya notamos en los primeros dos versículos que Marcos nos platica acerca de lo que los enemigos de Jesús están diciendo. And in the last two verses of the passage, in verses 10 and 11, Y luego los dos últimos versículos de esta sección, los versículos 10 y 11, we have the record of Judas making an alliance with Jesus' enemies. tenemos el registro de Judas haciendo una alianza con los enemigos de Jesús. And this is a method that Mark uses frequently in his gospel. Y este es un método que Marcos usa frecuentemente a lo largo de su evangelio. Well, he'll put two events, one at the beginning, one at the end, Pondrá dos eventos, uno al inicio y uno al final, and then a central event in between. y luego un evento central justo en medio. We call this the sandwich method. Y le llamamos a este el método del sándwich, del emparedado. A piece of bread, Un pedazo de pan, the meat, la carne and another piece of bread. y otro pedazo de pan. And that's the pattern that he uses here in this passage. Y ese es el patrón que usa aquí en este mensaje. So to start with this morning, and point number one, Así que para iniciar en esta mañana, vemos en el punto número 1, we're going to look at the two pieces of bread, veremos a los dos pedazos de pan primero. verses 1 and 2 and 10 and 11. El versículo 1 y 2 y el versículo 10 y 11. And the point of these two parts is that Christ overrules his enemies. Y el punto de estas dos partes es el hecho de que Cristo vence a sus enemigos. And so you see in verse 2, the scribes and the chief priest are trying to kill him, but they say, not during the feast. Así que vemos ahí en los primeros dos versículos que tenemos a los sacerdotes y los escribas que están planeando matarle, pero que dicen no durante la fiesta. And in the same passage in Matthew 26, Y en el mismo pasaje, cuando lo observamos en Mateo 26, and if you'd like, you can turn there. y si gustan pueden ir para allá, Matthew 26 and verses 1 and 2. en Mateo 26, en los versículos 1 y 2, Matthew gives us a little bit more information. Mateo nos da un poco más de información. He tells us that Jesus had said to his disciples, Nos dice que Jesús le había dicho a sus discípulos, "You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. And then again, Matthew tells us in verse 5 Y nuevamente Mateo nos dice en el versículo 5 that the religious leaders planned to kill him after the feast. que los líderes religiosos habían planeado matarle después de la fiesta. So we're confronted again with the question, who will be right? Así que nuevamente nos confrontamos con la pregunta, ¿quién va a estar bien? Jesus or his enemies? ¿Jesús o sus enemigos? And what we know is that Jesus was crucified when Jesus said he would be crucified. Y lo que sabemos es que Jesús
fue crucificado cuando él dijo y sabía que sería crucificado, which was contrary to the plans of his enemies. lo cual era contrario a los planes de sus enemigos. And so what we see in that first part is that as the religious leaders had their plans, Así que vemos en esta primera sección, mientras que los líderes religiosos tenían sus planes, their plans for the timing was overruled by Jesus. sus planes con respecto al tiempo fue vencido por aquello que dijo Jesús. Christ ruled over the timing of his own death. Cristo reinó aún sobre el tiempo de su propia muerte. It was like he said in John chapter 10, Fue como lo dijo en Juan capítulo 10. "No one takes my life from me, Nadie me quita mi vida, but I lay it down of my own accord." sino que yo la entrego de mi propia voluntad. And it's important for us to see Jesus didn't stop his enemies from doing what was evil. Y es importante que notemos, aquí Jesús no detiene a sus enemigos de hacer aquello que era maligno, But he overruled it for his purposes. sino que reinó sobre ello para utilizarlo para su propósito. And if you turn to Acts chapter 2 Y si vamos a Hechos capítulo 2, and verse 22, en el versículo 22, when Peter is preaching on the day of Pentecost, cuando Pedro está predicando en el día del Pentecostés, he makes this wonderful summary statement about the crucifixion. hace esta declaración maravillosa en resumen de la crucifixión. He says, "Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men." Dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. And so we see that Jesus' crucifixion happened according to the definite plan of God. Así que vemos que la crucifixión de Jesús sucede definitivamente de acuerdo al plan de Dios. And when we look at the record of the crucifixion at the very beginning, Y cuando vemos el registro de la crucifixión justo al inicio, we see that it is Christ's plans that prevail vemos que es el plan de Cristo el que prevalece, as he carries out the will of the Father. al él llevar a cabo la voluntad del Padre. So Christ is overruling his enemies by ruling over the timing. Así que Cristo vence a sus enemigos reinando sobre el tiempo. At the end of the passage we're looking at today in verses 10 and 11, Al final del pasaje que estaremos viendo en esta mañana, los versículos 10 y 11, one of the means that Jesus uses uno de los medios que Jesús usa is the man who will betray him. es el hombre que le va a traicionar. After the beautiful sacrifice Después del hermoso sacrificio of the woman who anointed Jesus, de la mujer que ungió a Jesús, Judas was angry Judas estaba molesto because he was a selfish man. porque él era un hombre egoísta. And so he left the company of Jesus Así que deja a esta reunión de Jesús and made an alliance with Jesus' enemies y hace una alianza con los enemigos de Jesús to hand Jesus over. para entregar a Jesús. But this was, as Jesus would say, according to the scripture. Pero esto, como lo menciona Jesús, es de acuerdo a las Escrituras. Jesus chose Judas knowing he would betray him. Jesús escogió a Judas sabiendo aún que le traicionaría.
And even in Jesus' high priestly prayer Y aún en la oración sumo sacerdotal del Señor Jesús, in John 17, en Juan 17, he identified Judas as the son of condemnation identificó a Judas como este hijo de condenación, who would betray him according to the scriptures. quien le traicionaría, como lo menciona las Escrituras. Judas' betrayal, La traición de Judas, his alliance with Jesus' enemies, su alianza con los enemigos de Jesús, was not a surprise to Christ. no fue una sorpresa para Cristo. It was according to the plan of the Father. Fue de acuerdo al plan del Padre. And Christ was in control of the traitor. Y Cristo estaba en control del traidor. Christ was in control of the timing of his enemies. Cristo estaba en control del tiempo de sus enemigos. Christ was in control of the actions of the one who would betray him. Y Cristo estaba en control de las acciones de aquel que le traicionaría. And sadly, Y tristemente, for Judas, para Judas, we see that all who follow Christ in the way that Judas followed Christ vemos que todo aquel que sigue a Jesús de la misma forma en la que Judas siguió a Jesús, looking at Jesus as a means of personal gain, viendo a Jesús como un medio de ganancia personal, all who follow Christ in that way will one day be exposed. todo aquel que sigue a Cristo de esa misma manera, un día será expuesto. And this is a warning for all who would oppose Christ. Y esta es una advertencia para todo aquel que se oponga a Cristo. There is no opposition to Christ that will ever prevail, No hay oposición de Cristo que vaya a prevalecer jamás, because Christ overrules his enemies. porque Cristo vence a sus enemigos. Yes, they are responsible for the evil that they do, Sí, ciertamente son responsables por el mal que ellos hacen, but even as they carry out their evil plans, pero aún al ellos llevar a cabo sus planes malvados, Christ uses those for his purposes. Cristo los usa para sus propósitos. It is a cause for us to worship our Savior, Y es una causa más para que nosotros adoremos a nuestro Salvador, who is sovereign over all, quien es soberano sobre todo, even those who hate him. aún sobre aquellos que le odian. And one more point that I want us to notice about Christ overruling his enemies Y un punto más que quiero que notemos acerca de Cristo venciendo a sus enemigos is that in between the plans of those who will kill him es que en medio de los planes de aquellos que planean matarle and the alliance that Judas makes with them, y la alianza que Judas hace con ellos, Jesus guarantees his triumph. Jesús garantiza su triunfo. Look, if you will, in verse 7. Vean conmigo ahí en el versículo 7. After Mary has anointed Jesus and the disciples have complained about this, Después de que María ya ha ungido a Jesús y ya los discípulos se han quejado acerca de esto, Jesus is commending the woman, Jesús está encomendando a esta mujer y elogiándola. and he makes this statement, "But you will not always have me." Y hace esta declaración, pero a mí no siempre me tendréis. And he's referring to the fact that he will die, rise from the dead, and ascend to heaven. Y se está refiriendo al hecho de que Él va a morir, resucitar y luego ascender al cielo. So even as people are plotting against Christ, Así que aún en medio de ese momento en donde las personas están armando este complot para matar al Señor Jesús, Christ is stating his triumph. Cristo está declarando su triunfo. And then look at verse 9. Y luego vean el versículo 9. He says this, "And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her." Se dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. So Jesus says, I'm going to ascend, Así que el Señor Jesús dice, voy a ascender and the gospel is going to be proclaimed all over the world. y el evangelio será predicado en todo el mundo.
And he's making that statement even as people are plotting to take his life. Y está haciendo esa declaración justo en medio de personas armando un complot para matarle. He's declaring the triumph of his purposes. Está declarando el triunfo de sus propósitos. His enemies will not stop the plan of God. Sus enemigos no detendrán el plan de Dios. Christ will accomplish the work of redemption, Cristo cumplirá la obra de redención and the gospel will spread all over the world. y el evangelio se esparcirá en todo el mundo. Christ overrules the plans of his enemies Cristo vence los planes de sus enemigos as he carries out the purposes of God. al él llevar a cabo los planes de Dios. Well, let's look secondly this morning at Jesus' interaction with his disciples. Veamos en segundo lugar la interacción de Jesús con sus discípulos. And I have in your handout the second point, Christ corrects his disciples. Y tengo aquí en el manual, en el segundo punto, Cristo corrige a sus discípulos. As Jesus and his disciples are gathered at the house, Al Jesús y sus discípulos están reunidos en esta casa, the house of Simon the leper, la casa de Simón el leproso, someone that Jesus had probably cleansed of leprosy, alguien que seguramente el Señor Jesús había limpiado de su lepra. and Mary, the sister of Martha and Lazarus, comes in Y María, la hermana de Marta y de Lázaro, entra and pours out this expensive perfume in an act of devotion. y derrama este perfume caro como un acto de devoción. The disciples complain, Y vemos a los discípulos que se quejan. and they complain because they're being influenced by Judas. Y se quejan porque están siendo influenciados por Judas. Look at their complaint in verse 4. Vean su queja en el versículo 4. Why was this ointment wasted like that? This ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. And in John chapter 12, Y luego en Juan capítulo 12, we find that Judas was the one that was instigating that comment. vemos que fue Judas quien manipuló ese comentario. But the other disciples were being influenced by his worldly thinking. Pero los otros discípulos estaban siendo influenciados por esa mentalidad terrenal. And so the disciples are critical of this precious gift. Así que los discípulos se ponen a criticar este regalo tan precioso. So why is that? ¿Por qué hacen esto? Why are the disciples critical of such a, what Jesus calls a beautiful thing? ¿Por qué se ponen de pronto tan críticos de algo que el Señor Jesús llamó como algo hermoso? Well, simply stated, Pues de una forma dicha, simplemente, the problem is that they have not embraced the cross. el problema es que ellos todavía no han abrazado la cruz. Jesus taught about the cross many times leading to this point. Jesús había enseñado ya muchas ocasiones acerca de la cruz al llegar a este momento. And each time the disciples did not understand. Y cada vez los discípulos no entendían. In fact, the first time Jesus taught about the cross, De hecho, la primera vez que el Señor Jesús enseñó acerca de la cruz, Peter rebuked him. Pedro le reprendió. And Jesus said, "Get behind me, Satan. Y Jesús le dice, quédate detrás de mí, Satanás. Your mind is not on the things of God. Tu mente no está en las cosas de Dios, It's on the things of men." sino en las cosas de los hombres. And this was a struggle for the disciples. Y este era un reto y una batalla para los discípulos. They had not embraced the teaching of the cross. No habían recibido, abrazado esta enseñanza acerca de la cruz. Although they were following Christ, Aunque ellos seguían a Cristo, they were still seeing him as one who would deliver them from Rome. todavía le veían como alguien que les liberaría de Roma. They hadn't embraced the saving work that he would accomplish. No habían aún abrazado esta obra salvadora que Él lograría. And so often this happens as we fail to embrace the cross. Y tan frecuentemente nos sucede esto al no abrazar la cruz.
Even though we might have affection for Christ, aunque podamos tener cierto cariño por Cristo, be seeking to follow him, estar buscando seguirle, we can be swayed by the world. podemos ser distraídos y llevados de un lugar a otro por el mundo. And so the disciples were swayed by the world Así que los discípulos estaban siendo movidos por el mundo, because they failed to grasp the implications of the cross. porque habían fallado al aferrarse a las implicaciones de la cruz. They were vulnerable to the sinful thinking of Judas, Estaban vulnerables al pensamiento pecaminoso de Judas and they became critical of the one who showed devotion to Christ. y se volvieron críticos de alguien que estaba mostrando devoción a Cristo. And so how does Christ correct them? Así que, ¿cómo les corrige el Señor Jesús? He tells them they need to put Christ first. Les dice a muchos que pongan a Cristo primero. So look at what Jesus says in verse 8. Así que vean lo que dice el Señor Jesús ahí en el versículo 8. Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing for me. I'm sorry, verse 6. Yeah. Pardon. It's okay. Pero Jesús dijo en el versículo 6, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. For you will always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. But you will not always have me. Pero a mí no siempre me tendréis. Obviously, Jesus is not saying, don't worry about the poor. Obviamente, el Señor Jesús aquí no está diciendo que no se preocupen por los pobres, He says you can give to them whenever you want. sino que está diciéndoles, ustedes les van a poder dar cuando ustedes quieran darles. But he emphasizes the preeminence of his person. Pero enfatiza aquí el hecho, la preeminencia de su persona, The gift that Mary brought de su presencia. Este regalo que María trajo was a gift that recognized the greatness of the person of Jesus. fue un regalo que reconocía la grandeza de la persona de Jesús. And so when the disciples were critical of the gift, Así que cuando los discípulos se convirtieron en críticos de este regalo, they were critical of the preeminence of Jesus Christ, estaban siendo críticos de la preeminencia de Cristo Jesús, the object of the woman's affection. el objeto de la afección de esta mujer. And so when Jesus rebukes the disciples, Así que cuando Jesús reprende a los discípulos, the issue is not about the poor. el asunto no es acerca de los pobres. The issue is about the person of the Lord Jesus Christ. El asunto es la persona de Cristo Jesús. And he challenges the disciples that they need to put Christ first, even as this woman did. Y reta a los discípulos que ellos deben de poner siempre en primer lugar a Cristo, así como lo hizo esta mujer. As he gives honor to the gift that she gave. Al él darle honor a este regalo que ella le dio. When we put the Lord Jesus first, Cuando ponemos al Señor Jesús primero, we find that our heart changes. hallamos que nuestros corazones cambian. Putting Christ first silences sinful criticism of other people. Poner primero a Cristo Jesús calla a las otras personas y sus pecados. And we have a heart of generosity Y nos da un corazón de generosidad, that does have compassion on those who are in need, que sí tiene compasión por aquellos que están en necesidad, but it's compassion that overflows out of our love for Christ. pero es compasión que fluye de nuestro amor por Cristo. And so we give and we help out of love for the Lord Jesus, Así que damos y ayudamos por amor a nuestro Señor Jesús, not as an excuse to keep us from worshiping Christ. no como una excusa para prevenirnos en venir y adorar a Cristo. And so Jesus corrected the worldly thinking of his disciples Así que Jesús corrigió esta forma
mundana, terrenal de pensar de sus discípulos, by emphasizing his preeminence, enfatizando su preeminencia, by emphasizing that Christ must always be first. enfatizando que Cristo siempre debe de ser primero. And so now we come to the last part of the message for this morning. Así que ahora venimos a este último segmento de la predicación de esta mañana, This precious scene, esta escena tan preciosa, this scene that's taking place in the midst of Jesus' enemies plotting against him, esta escena que vemos en medio de los enemigos del Señor Jesús armando este complot para matarle, and one of his own turning against him. y uno de los propios del Señor Jesús volteándose y yendo en contra de él. As he's sitting in the house of this man that he healed, Al estar sentado en la casa de este hombre, quien él sanó, a woman comes in with a very expensive alabaster bottle. una mujer llega con esta botella de alabastro tan cara. Some tell us that the bottle itself was extremely valuable. Algunos nos dicen que tan solo este vaso de alabastro era extremadamente caro. It was made of a kind of marble stone Estaba hecho como de una piedra de mármol that was found to preserve the aroma of the perfume. que se utilizaba para preservar el aroma del perfume. And the perfume itself was from a plant that came from India. Y el perfume en sí mismo era de una planta originaria de India. So in the first century, they didn't have Amazon. Así que en el primer siglo, recuerden, ellos no tenían paquetería express de Amazon. You couldn't import things very easily from one country to another. No podías importar cosas fácilmente de un país a otro. But Mary, the mother of, or the sister of Martha and of Lazarus, Pero María, aquí la hermana de Marta y de Lázaro, and we know that because of what John tells us y sabemos que es ella por lo que Juan nos dice in John chapter 12, en Juan capítulo 12. Mary somehow María, de algún modo, has acquired this precious perfume in this very expensive bottle. ha conseguido este precioso perfume y este vaso, esta botella tan cara. It would have been her most precious possession. Esta habría sido su posesión más valiosa y atesorada. Some people even suggest that it could have been her dowry. Algunos sugieren que este prácticamente pudo haber sido todo su ahorro. And, this is a little bit of speculation, Y esto es un poco de especulación, but by pouring out the gift that she will, pero al derramar este regalo con esa voluntad, she was diminishing her opportunity even for marriage. estaba aún disminuyendo su posibilidad de casarse. We don't know for sure, Ahora no sabemos seguramente, but we do know that it was very, very precious. pero sí sabemos que era algo muy, muy precioso. And even the disciples recognized that the value was worth almost a year's worth of wages. Y aún los discípulos reconocían que ese perfume y ese vaso valían años de salario. And so this woman, Así que aquí, esta mujer, with her prized possession, con esta posesión tan preciada, she comes into the house. entra a la casa, She comes to where Jesus is dining with his disciples, llega al lugar donde el Señor Jesús está cenando con sus discípulos, which in itself was outside of the tradition of the day. que en sí era algo fuera de la tradición que se tenía en ese día. Just the men would gather Solamente los hombres se reunirían until the women would come to bring the food. y luego las mujeres llegarían y traerían la comida. But she did not care about these things. Pero a ella no le interesó estas cosas. She came to worship
Jesus. Ella llegó para adorar al Señor Jesús. She came to pour out what was most precious to her on her Savior. Llegó para derramar aquello que era lo más precioso para ella en su Salvador. And what we see in the interaction is that Christ honors devotion to him. Y lo que vemos en esta interacción es que Cristo honra la devoción a Él. And so I want us to think a little bit about why Mary did this. Así que quiero que pensemos por un momento, ¿por qué hizo esto María? What had happened to her Lo que había sucedido con ella, that caused her to want to pour out this precious ointment on Jesus. para que ella hubiese querido derramar este hermoso perfume para ungir al Señor Jesús. In the midst of this chaotic time En medio de este tiempo tan caótico, where people are plotting against Jesus, en donde las personas están armando un complot contra Jesús, what moved her to this act of loving devotion to Jesus? ¿qué la motivó a ella para llevar a cabo este acto de devoción al Señor Jesús? And so when we think about Mary, Cuando pensamos en María, we think back to Luke chapter 10 pensamos en Lucas capítulo 10, and verses 38 to 42. versículo 38 al 42. And you can turn there and look at this familiar passage. Y pueden voltear allá conmigo y ver este pasaje familiar. And I'll just ask Brandon to read that section, verses 38 to 42. Y le voy a pedir al hermano Brandon que lea esos versículos del 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Everybody was against Mary. Todos estaban en contra de María. Her sister was complaining about her. Su hermana se estaba quejando de ella. The disciples complained about her. Los discípulos se quejaron de ella. But Jesus says to Martha, Pero Jesús le dice a Marta, as Mary is sitting at his feet, al María estar sentada a sus pies, Mary has chosen the good portion, María ha escogido la buena parte. and that will not be taken away from her. Y esto no le será quitado. And so when we look back at what we have recorded about Mary, Así que cuando observamos esto que tenemos registrado acerca de María, we see that this kind of devotion is generated by sitting at Jesus' feet. vemos que este tipo de devoción se obtiene al estar sentada a los pies del Señor Jesús. It's devotion that came from listening to the words of Jesus. Es devoción que viene de escuchar las palabras de Jesús, From giving her attention to what her Lord said. de dar toda su atención a aquello que dijo su Salvador. We could say it's a response to revelation. Podemos decir aún que es una respuesta a la revelación. Unlike the disciples, she gave attention to the words of Jesus. A diferencia de los discípulos, ella estaba prestando atención a las palabras de Jesús. And so, in response to that, she offered her most precious possession. Así que en respuesta a ello, ella ofreció su posesión más valiosa. It's very simple. Es muy simple. Faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.
And so Mary had heard the word of Christ. Así que María había oído la palabra de Cristo. She loved Christ. Ella amaba a Cristo. She was devoted to Christ. Ella estaba devocionada a Cristo. It wasn't just a sentimental external response to external stimuli. No era una simple respuesta externa, emocional, a una cuestión externa. It was a response to the words and to the person of the Lord Jesus. Fue una respuesta a las palabras y a la persona del Señor Jesús. And so devotion is generated by sitting at Jesus' feet. Así que la devoción se genera al estar sentados a los pies de Cristo. And then when we look at the offering that she gave, Y después, cuando vemos la ofrenda que ella dio, it was the best that she had. era lo mejor que ella tenía para dar. And we see that devotion is expressed in wholehearted sacrifice. Y vemos entonces que la devoción se expresa en un servicio de entrega total del corazón. Jesus said about her, she has done what she could. Jesús dice acerca de ella ha hecho lo que ella puede. And we don't know what was going through Mary's mind, Y no sabemos lo que está pasando por la mente de María. but Jesus did. Pero Jesús sí. And Jesus said, she did what she could for me. Y Jesús dice acerca de ella que ésta ha hecho lo que podía. And he attaches a significance to it Y le da importancia a ello, that connects it to his coming death and burial. que lo conecta a su muerte y sepultura que aún estaba por venir. She has anointed my body beforehand for burial. Ella ha ungido, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Now you remember that on the Sunday that Jesus rose from the dead, Ahora, ustedes recordarán el domingo en el que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. remember that there were some women that went to put perfumes on Jesus' body. ¿Recuerdan que habían mujeres que habían ido a poner perfumes en el cuerpo de Jesús? But they were too late. Pero habían llegado muy tarde, He was gone. ya no estaba ahí. But Mary Pero María, was able to anoint his body ella pudo ungir su cuerpo out of her devotion to him. por devoción a Él. And that's the way Jesus interpreted it. Y esa es la manera en la que Jesús interpretó esto. She responded to Jesus in wholehearted sacrifice. Ella respondió a Jesús en una entrega total de corazón y sacrificio. It was uncalculating, unconcerned about what others thought, and unconditional. Fue sin calcular, sin preocuparse lo que las otras personas pensaran y fue incondicional. She belonged to the Lord, Ella pertenecía al Señor Jesús and she expressed that by breaking the bottle y lo expresa rompiendo esa botella and pouring its contents over his head. y derramando su contenido sobre él. It wasn't anything she could take back. No fue algo que ella podría tomar de vuelta para sí misma. It was the best that she had unconditionally given to the Lord Jesus. Era lo mejor que ella tenía y lo dio incondicionalmente al Señor Jesús. Now, how do we look at that today? Ahora, ¿cómo vemos eso el día de hoy? Do we need to take our most precious liquids ¿Necesitamos tomar ahora nuestros líquidos más valiosos and pour them out somewhere? y derramarlos en algún lugar? I think it's a lesson about pouring out our lives. No, creo que es una lección acerca de derramar nuestras vidas. The epistles repeatedly tell us that we give ourselves as a living sacrifice. Las epístolas nos dicen repetidamente que damos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. We pour out our lives for the sake of Jesus. Derramamos nuestras vidas a causa en el nombre de Jesús. And we are broken over our sin, Y somos quebrantados por nuestro pecado.
We're broken over the sin of other people. Somos quebrantados por el pecado de otras personas. We turn to Christ and receive from Him salvation, Volteamos a Cristo y recibimos de Él la salvación. and we pour out freely because freely we have received. Y entonces derramamos gratuitamente, porque gratuitamente lo hemos recibido. And you know, there's a very practical way that this comes out sometimes. Y hay una forma muy práctica en lo que esto se muestra en ocasiones. Turn to the book of Ephesians Vayan conmigo a Efesios and look at the end of chapter 4. y vean al final del capítulo 4. The Apostle Paul is talking about our new life in Christ in this section. El apóstol Pablo está hablando acerca de la nueva vida en Cristo en esta sección. And there are many things that characterize believers. Y hay muchas cosas que caracterizan a los creyentes. But one of the things is that believers are forgiving. Pero una de las cosas es que los creyentes son perdonadores. So look at verse 32, Ephesians 4:32. Vean Efesios 4:32. Paul says, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Now, to extend forgiveness when we've been wronged Ahora, para extender perdón cuando se nos ha hecho un mal, can make us feel very vulnerable. nos puede hacer sentir muy vulnerables. I need to let go of this, ¿Necesito soltar esto? and how do I do that? ¿Y cómo hago esto? This person wronged me. Esta persona me hizo este mal. I want to hold on to it, Me quiero aferrar a esto, but I need to forgive, pero necesito perdonar and I feel vulnerable. y me siento vulnerable. How can I do this? ¿Cómo lo puedo hacer? Well, the thought continues in chapter 5, Pues el pensamiento continúa en el capítulo 5, where Paul writes, "Therefore be imitators of God as beloved children, en donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. so we forgive as God in Christ has forgiven us, Así que perdonamos como Dios y Cristo nos han perdonado. and we forgive because we are objects of God's love." Y perdonamos porque nosotros somos el objeto del amor de Dios. And so when we forgive, we imitate God Así que cuando perdonamos, imitamos a Dios as his beloved children. como sus hijos amados. And then verse 2, Y luego en el versículo 2, "And walk in love as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God." y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. And so the connection of those thoughts, Así que la conexión de esos pensamientos, as we forgive others, al nosotros perdonar a otros, it is a pouring out es un derramar of love. de amor, Love that we've received from Christ, amor que hemos recibido de Cristo, and we imitate Christ in that way e imitamos a Cristo de esa manera, as we love our brothers and sisters in Christ. al amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. And in doing that, we show devotion to our Lord and Savior Jesus Christ. Y al hacerlo, mostramos devoción a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Devotion is expressed in wholehearted sacrifice. La devoción se expresa en un sacrificio de corazón entero. And although Christ is not with us, Y aunque in his physical person, Cristo no esté con nosotros en su presencia física, there are many ways that we show our devotion to Christ hay muchas maneras en las que podemos mostrar nuestra devoción a Cristo. as we present ourselves as a living sacrifice, Al presentarnos como sacrificios vivos,
and obey the commands of our Lord y obedecer los mandatos de nuestro Señor, as we serve one another. al servirnos los unos a los otros. So devotion is expressed in wholehearted sacrifice. And one final observation about the honor that Christ gives Así que la devoción se muestra en una entrega total de corazón. Y vamos a ver uno de los elementos más acerca de esta devoción hacia Él, de Cristo honrando la devoción hacia Él. devotion is rewarded by Christ. La devoción es recompensada por Cristo. Look again at verse 9. Vean nuevamente ahí en el versículo 9. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. This is an incredible statement. Esta es una declaración increíble. Here's a woman who was born a sinner, Aquí está una mujer quien nació pecadora, but has been transformed by Christ. pero que ha sido transformada por Cristo. And Christ says, wherever my name goes forth in the world, Y Cristo dice, a donde sea que mi nombre sea predicado a lo largo de todo el mundo, what this woman has done will also be remembered. lo que esta mujer hizo también será recordado. Did Mary deserve that? ¿María merecía eso? No. No. But Jesus, out of the abundance of his grace and mercy and love, Pero Jesús, de la abundancia de su corazón, de su amor, de su gracia y misericordia, honored her devotion to him. honró su devoción a ella. And there are so many passages that I won't have us turn to this morning Y hay tantos pasajes más a los cuales no podremos ir en esta mañana, that speak of the honor that Christ gives to those who are devoted to him. que hablan acerca del honor que Dios da a aquellos que son devotos a Él. But I do want to read the portion from Matthew chapter 10 and verses 32 and 33. Pero sí quiero leer la porción en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Jesus says, "So everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven." Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. And so, brothers and sisters in Christ, Así que, hermanos y hermanas en Cristo, as we seek to faithfully serve our Savior, al buscar servir fielmente a nuestro Señor y Salvador, take comfort when you are opposed. tomen consuelo cuando reciban oposición. Christ overrules his enemies. Cristo vence a sus enemigos. Receive the instruction that he gives. Reciban la instrucción que Él da. Christ corrects his disciples. Cristo corrige a sus discípulos. And endure in your sacrificial love for Christ. Y como hacedor, como este sacrificio vivo para el Señor. Because there's coming a day Viene un día when we stand with Christ en el que estaremos con Cristo and he acknowledges those who love him. y Él reconocerá a aquellos que le amaron a Él. He acknowledges those who confess him. Él reconoce a aquellos que le confesaron. And so we do not serve him for what we can get now. Así que ciertamente no le servimos a Él por aquello que recibiremos ahora. We serve him because we love him. Le servimos porque le amamos. And we serve him in anticipation of the day we will stand before him. Y le servimos en anticipación del día que estaremos con Él. May the Lord give us the kind of heart that Mary had, Que el Señor nos dé ese tipo de corazón que tuvo María, that poured everything out for Christ. que derramó todo por Cristo. Let's pray.
Oremos. Father, we thank you for the Word of God. Padre, te agradecemos por la palabra de Dios. We thank you for Christ our Savior. Te agradecemos por Cristo nuestro Salvador. May you work according to your purposes in us, Que tú obres de acuerdo a tus propósitos en nosotros. that we might be devoted to you Que podamos ser devotos a ti and show our love for you y mostrar el amor por ti as we love those around us. al amar a aquellos que están a nuestro alrededor. We pray in Jesus' name. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.